Y vamos a acceder a la pantalla. Y vamos a buscar, examinar. Oh, Dios mío. Creo que no. Ah... Bueno. Viernes, sábado. A ver. ¿Por qué tiene que pasar algo? Vamos a ver. Vamos. Vamos a cancelar. ¿En qué nos quedamos el día de ayer, por favor? Hicimos infecciones en pacientes. Sí, bien. Sí, había terminado hasta las dos primeras clases del 2 y se quedó en medidas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud. Pero ella dice que le pica mucho la garganta. No, no se puede hacer diagnósticos ni atenciones sin ver a la paciente. Ah, tiene que llevar lo que la vea. ¿Sí? Que le vea. Ah, de todas maneras. Ya, Cuídese, que le vaya ahí. A ver, vamos a ver. Infecciones ¿hicimos o no? Sí hablamos de las infecciones asociadas a atención a salud, ¿no? Y del uso de antibióticos, sí. ¿hablamos? Sí, doctor. ¿No? De bioseguridad también hablamos, ¿no? ¿O no? De EPP ya no habló. No, no, ya lo sé, pero me refiero de hepatitis B, hepatitis C. Hablamos de los accidentes punzocortantes. Bioseguridad sí hablamos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Entonces nos toca, sí, pues ya me acordé que EPP y fiebre de origen desconocido nos faltaba. Ay, Dios mío, no entra, ¿no? Me doy cuenta que... A ver, doctor, es un ratito, ¿ya? Vamos a ver. Un ratito, vamos a solucionar esto.
Esto vamos a ver. Ujú. Ujú. Vamos a ver. Buscamos la solución. Ok, vamos a hablar de los DPPs. Las charlas las tienen ahí en la computadora, ¿no es cierto? Delegada. Sí, doctor, lo subió usted a archivos. Ok, entonces... Cargar desde mi equipo. Ahí está, perfecto. Ya salió. Muy bien. Entonces debe estar abriendo ahorita. Muy bien. Ok. Número desconocido. La imagen, por favor. Sí se ve, doctor. ¿La ven? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar. Ya. Muy bien. Hoy día entonces vamos a continuar con las teorías. Vamos a hablar sobre algunos conceptos sobre equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Equipo de protección personal. Y esto nos cae a pelo con todo lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, claro, tenemos algunos enemigos fuera y dentro del hospital. Tenemos las infecciones asociadas a la atención de salud, que la desarrollamos el martes. Tenemos el COVID, tenemos los virus respiratorios, tenemos la tuberculosis, tenemos el VIH, hepatitis B, hepatitis C. ¿De acuerdo? ¿Qué dijimos el otro día? Dijimos que es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los agentes infecciosos más frecuentes que nos complican la vida y tenemos que saber cuáles son la forma de transmisión de estos microorganismos. ¿Para qué? Para romper esta cadena de transmisión, ¿no es cierto? Si yo sé cómo se transmite el bicho que estoy asumiendo que me está causando el problema, pues obviamente voy a cortar la cadena de transmisión y voy a poder solucionar el problema. Recuerden que las formas de transmisiones más frecuentes son las de contacto, que puede ser contacto directo persona a persona, besito, abrazo, caricia, relaciones sexuales, darle la mano. Y el contacto indirecto sería vector y vehículo. Vector, objeto inanimado, pulga, piojo, garrapata. Vehículo, aire, agua, agua, plato, vaso, comida, ¿no es cierto? El río, en fin, mar, piscina. ¿Estamos? Y la respiratoria, que son gotas pequeñas o aerosoles, ¿no? También le llaman aérea. Cuando es menos de 5 micras, menos de 5 micras y no va a viajar más de 1,5 metros, 2 metros, ¿no es cierto? Y las gotas grandes, que son gotitas, 5 micros o más. Esas no, perdón, las gotas pequeñas de aerosol viajan más de los 2 metros, ¿no? Viajan más de 4 metros. ¿Sí? Pueden viajar más porque como van a estar mayor tiempo
suspendidas, el aire, el viento, la corriente, puede llevarlos lejos, ¿no es cierto? ¿Cuán lejos? Algunos dicen 4 metros, otros dicen 8 metros. ¿Cuánto tiempo pueden estar en suspensión? No menos de 4 horas, ¿no es cierto? Entonces pueden contagiar. ¿Y qué tenemos ahí? Tuberculosis. ¿Qué tenemos ahí? Sarampión. ¿Qué tenemos ahí? Herpes zóster. ¿De acuerdo? Gotas grandes por gotitas. Esas son más pesadas, 5 más micras, por lo tanto no viajan más de 1,5 metros, 2 metros. ¿Correcto? Entonces, por eso, por ejemplo, en un hospital separamos las camas. Si tenemos alguna infección con esta característica de gotitas, separamos las camas 1,5 metros, 2 metros. ¿Correcto? Cuando yo tengo paciente con gotas pequeñas o gotas grandes, voy a tener que proteger la vía respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, gotas grandes, ¿qué uso? Mascarilla quirúrgica simple el paciente, para que cuando hable, tose, grite, lo que bota, las gotitas se queden en la mascarilla. Y si el personal de salud atiende a ese paciente, ¿qué tiene que utilizar? Mascarilla quirúrgica simple para que no ingrese. Suficiente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo, y estas gotitas de 5 micros más, que son virus respiratorios principalmente, ¿no? Virus respiratorios, el mismo COVID, ¿ya? Y para aerosoles, ¿qué usa el paciente si tiene tuberculosis? Mascarilla quirúrgica simple. ¿Y qué usa el personal de salud que lo cuida al paciente con tuberculosis? Respirador N95. Es una mascarilla especial, respirador N95. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Yo, personal de salud, yo, familiar que cuida a un paciente con tuberculosis, N95. El paciente que tiene que utilizar mascarilla quirúrgica simple. No deja salir. La N95 no deja entrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y las grandes, influenza, COVID, por ejemplo, tanto el cuidador como el paciente como el familiar usa mascarilla quirúrgica simple. ¿Correcto? Acá estamos lo de la... Entonces, uno viaja, no viaja más de 2 metros, otros viajan más de 2 metros y luego caen al suelo, caen en la mesa, caen en alguna superficie que puedo yo tocarla. Y va a depender de cuánto viva después con la superficie, ¿no es cierto? Puede durar horas, puede durar semanas. Por eso, si nosotros tocamos una superficie, ¿qué tengo que hacer? Higiene manos. Higiene manos, fundamental. Si yo tengo un paciente que tiene transmisión por gotitas y tiene una distancia de 2 metros a la derecha, 2 metros a la izquierda, 2 metros de frente, 2 metros atrás, todo eso se llama perímetro, ¿no? El perímetro, ¿correcto? Entonces, cuando yo entre en ese perímetro, tengo que entrar protegido. Cuando ya salga de ese perímetro, puedo quitarme la mascarilla. ¿De acuerdo? Y si uno dice, podría ser 2 metros, 10 centímetros, generalmente es 1,5 metros, le estamos dando 1,5 metros más para que complete los 2. ¿Ya? Pero si ustedes tienen tuberculosis, ustedes tienen que usar la mascarilla quirúrgica, sí, el respirador N95 permanentemente mientras estén en el cuarto del paciente con tuberculosis. Un paciente con influenza, voy a tener uno más. Si tengo más, lo pongo en cohortes, o sea, tengo 10 pacientes, no tengo 10 cuartos aislados. Tengo una sala grande, 10 camas, ahí los pongo, todos tienen influenza. Si yo tengo tuberculosis y no tengo pacientes, y tengo 10 pacientes con tuberculosis, no tengo 10 cuartos aislados, ¿no es cierto? Los pongo en cohorte, en el mismo cuarto. Pero tengo que asegurarme que todos sean helicobacterios de la misma sensibilidad. No va a ser uno multirrodor resistente, otro sensible, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Correcto? Ok, cadena de transmisión de las infecciones. Cadena de transmisión de las infecciones, ya le hemos recordado. Las precauciones estándar son las que tienen que romper esa cadena, ¿no es cierto? Ya sea por contacto,
Y obviamente la higiene de manos a la cabeza. Ya hemos conversado al respecto de esto. Entonces hay precauciones. Tenemos las precauciones estándar que son las generales. Vamos a retroceder. Las generales, ¿no es cierto? La higiene de manos, el uso de guantes como está indicado, el uso de mascarilla, lentes, mandil y usar las técnicas asépticas para eliminar, desechar el material. ¿De acuerdo? Pero de esas precauciones estándar general, de acuerdo a la forma de transmisión, vamos a tener precauciones de contacto, precauciones de gotitas, precauciones por aerosoles. ¿Correcto? Lo que ustedes no deben nunca olvidar son los 5 momentos de la higiene, para la higiene de manos, ¿no? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente, ¿cierto? Entonces, esos son 5 momentos, siempre tienen que higienizarse las manos, lavarse las manos, ¿de acuerdo? Fíjense el material de advertencia, información para el personal, ¿no? Hay precauciones de contacto, que principalmente es higiene de mano, uso de barreras como mandilones, mascarilla, gorro, lentes protectores. Si es el caso, sobre todo cuando hay solución de continuidad, uso de guantes, ¿no? O cuando hay heridas, etc. Y luego, obviamente, todo el material se desecha y los higienizamos las manos. ¿De acuerdo? Precauciones por gotitas. Gotitas significan 5 micras o más. Entonces, ¿qué necesito acá? Mascarilla quirúrgica simple, ¿no? Me higienizo la mano, me pongo la mascarilla y obviamente después elimino el material. Y las precauciones aerosoles, ya hemos hecho menos de 5 micras, ¿correcto? Ya no es una mascarilla quirúrgica simple, sino es un respirador N95. N95. Que esté bien sellado. Y después que salgamos, eliminamos la ropa y nos lavamos las manos. ¿De acuerdo? Los equipos de protección personal son equipos que están diseñados para proteger al personal de salud en el lugar de trabajo y obviamente, ¿de qué forma? Evitar que sufra lesiones o adquiera infecciones serias que puedan resultar del contacto con productos biológicos, con productos químicos, con productos radiológicos, con productos físicos, eléctricos, mecánicos u otros. ¿Cuáles son los elementos de este equipo de protección personal? Las mascarillas, los respiradores, los guantes, gafas, gorros, mandilones y botas principalmente. Entonces, ¿qué significa responsabilidad individual? Significa que se debe capacitar al personal de salud cómo hacer el uso adecuado del equipo de protección personal. En otras palabras, el hospital, las autoridades tienen la obligación de asegurarse que el personal de salud está lo suficientemente capacitado para poner en práctica el uso de los equipos de protección personal, el equipo de protección individual. Y obviamente el trabajador tiene la obligación de aprender y hacer las cosas bien. La importancia para los establecimientos de salud en la dotación oportuna de equipos de protección personal bajo requerimientos de calidad y especificaciones técnicas. Es decir, que compren productos de calidad, así como deben comprar antibióticos de calidad, medicamentos de calidad, que compren los equipos de protección, ¿no? Algunos principios generales cuando usan el equipo de protección personal. La higiene de manos debe realizarse siempre a pesar del uso del EPI, siempre. Antes de ponerse el EPI y después de ponerse el EPI o el EPP. Retire y reemplace si es necesario cualquier pieza dañada o rota del EPP, reutilizable tan pronto como se dé cuenta de que no está en plena función. Si rompe los guantes, si se rompe el mandil, alguna cosa, hay que reemplazarlo. Retire todos los EPP tan pronto como sea posible después de completar el cuidado y evite contaminar el medio ambiente fuera de la sala de aislamiento, cualquier otro paciente o trabajador y a ti mismo. Entonces,
Si yo estoy con mi EPP y terminé la atención, entonces ya fue la misión cumplida y tengo que, cuando pase al cuarto, digamos a la esclusa, salgo del cuarto de atención, tengo una esclusa, entonces ahí me quito la ropa con sumo cuidado y toda una técnica para no contaminar, ¿no es cierto? Y la ropa va al tacho para su eliminación y yo me lavo las manos, ¿no es cierto? Es bien importante. Antes. Y deseche todos los artículos de EPP cuidadosamente y realice la higiene de las manos inmediatamente después. ¿Correcto? Hay que repetirlo, repetirlo, repetirlo para que se les quede, ¿de acuerdo? Evaluar el riesgo y decir qué se van a poner. O sea, qué se ponen de todas maneras y además por el tipo de actividad, ya sea de transmisión por contacto, por respiratorio, ya sea por gotitas o por aerosoles, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que uno diga, ok, ¿qué tipo de interacción voy a tener yo con el paciente? Lo voy a examinar, lo voy a mirar, lo voy a tocar, voy a estar en contacto con secreciones del paciente, simplemente lo voy a saludar, etc., ¿no? Entonces, yo veo qué tipo de interacción debo tener el paciente y luego digo, ok, ¿qué gérmenes tiene? ¿De qué gérmenes se sospecha? O potencialmente se puede transmitir. Entonces yo tengo que saber si transmite por contacto, si transmite por vía aérea, si transmite por vía gotitas, ¿no es cierto? Entonces yo usaré mascarilla quirúrgica simple, respirador 95, usaré guantes o solamente me higienizo las manos. Y obviamente es peor si voy a estar en contacto con fluidos corporales que se pueden generar durante la evaluación. Entonces es muy importante que yo considere estos 3 puntos. El tipo de interacción con el paciente, el modo de transmisión de la enfermedad y obviamente la cantidad de fluido corporal que se genera durante esa atención. Entonces, antes de colocarse un EPP, un EPI, hay que pensar, ¿dónde se va a colocar el EPP? Necesita ayuda. ¿Dónde y cómo va a quitarse el EPP? ¿Y qué hará con los desechos generados? ¿Dónde se va a colocar el EPP? Excluso. O sea, cuando yo entro al cuarto previo donde va a estar mi paciente aislado, ahí me coloco la ropa. Hay todo un vestidor, ¿no es cierto? ¿Ok? Necesita ayuda, sí. Alguien tiene que ayudarnos para colocarnos la ropa, no solo, ¿no es cierto? ¿Dónde y cómo va a quitarse? Igualito, sale del cuarto y ahí la esclusa y se quita la ropa. ¿Y qué hará con los desechos generados? Todo va pues a los tachos correspondientes, ¿no es cierto? La ropa contaminada va a una bolsa roja, está contaminada, ¿no es cierto? Y lo que tenga que eliminarse de medicamentos o lo que tenga que eliminarse irá pues a correspondiente. Recuerden, color negro es residuo común, amarillo especial y rojo biocontaminado. Puntos claves para una práctica segura. El uso de EPP puede ser incorrecto. Claro, me pongo uno más chiquito, ajustado, me coloco 3 guantes, mal, pues con uno solo es suficiente. No te deja abrir movimiento, habilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esas situaciones. Entonces, ¿qué podemos decir del equipo de protección individual y aislamiento? Es fundamental conocer los mecanismos de transmisión de las infecciones de persona a persona. Los equipos de protección individual deben necesariamente adaptarse a los mecanismos de transmisión. La optimización pasa por la racionalización del conocimiento. Si yo sé cómo se transmite, si yo sé cuáles son los mecanismos de transmisión de los bichos, y qué bicho es, con mayor razón, yo voy a usar racionalmente el material. ¿De acuerdo? La optimización redundará en un menor costo para los sistemas de salud y las medidas de precaución estándar aplicadas de forma correcta son la base de la prevención. Entonces, no nos infectamos. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. ¿Cuándo voy a usar guantes? Usar guantes limpios de nitrilo, que no tienen polvo, no tienen talco, no necesariamente estériles previo al contacto con fluidos, sangre, fluidos corporales, secreciones, mucosas materiales contaminados. Para procedimientos invasivos se deben usar guantes de látex, estériles, y luego descartarlos. Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el mismo paciente luego del contacto con materiales que puedan contener alta concentración de microorganismos
En caso que el personal de salud tenga lesiones o heridas de la piel, la utilización de los guantes debe ser especialmente mandatoria. ¿Cuándo retiramos los guantes? Luego de su uso, antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales, antes de atender a otro paciente. Las manos deben ser lavadas inmediatamente después de retirados los guantes para eliminar la contaminación de la misma, que sucede aún con el uso de los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, algunos ejemplos o recomendaciones, cuándo utilizar, cuándo colocarse y cuándo retirarse. El uso de los guantes no reemplaza la higiene de manos. Incluso cuando ustedes se retiren los guantes, tienen que lavarse las manos. La mascarilla, ya hemos dicho, ¿no es cierto? La mascarilla quirúrgica simple impide que salga de la boca, vaya más allá, lo contiene. Pero para virus, por gotitas, también sirve para que no ingrese. En cambio, el respirador N95, ¿qué nos enseña? Para Mycobacterium tuberculosis, para Zoster, o sea, todo los germen que se transmita por aerosoles, yo, personal de salud, yo, familiar que cuido, a mi paciente que tiene tuberculosis, sarampión, yo uso N95. ¿Y qué usa mi paciente con tuberculosis? Mascarilla quirúrgica simple. Si mi familiar tiene COVID o tiene influenza, ¿qué va a usar mi paciente? Mascarilla quirúrgica simple para que no salga. Y yo que lo cuido o lo atiendo, mascarilla quirúrgica simple para que no. Y obviamente mantengo mi distancia de 2 metros, ¿no es cierto? O sea, si yo lo voy a cuidar, estoy fuera del perímetro. Puedo estar sentado ahí, ¿no? Acompañando. La transmisión aérea, o sea, por aerosoles, en el 95. Entonces, si yo voy a inducir esputo, si yo voy a someter a mi paciente a broncoscopía, hacerle una necropsia, las salas de tuberculosis, cirugía de paciente, espirometría, salas de COVID, tengo que estar en el 95. Pero uno dice sala de COVID, ¿no es cierto? Pero si no estoy diciendo que es como la influenza, sí, pero en áreas cerradas, se recomienda la N95, ¿no? En estas situaciones, gérmenes altamente contagiosos. Vamos a tener la protección ocular, los lentes, y los tapabocas, como le llaman, que son las mascarillas, ¿no? Y ahí se puede utilizar tanto, estas son las pantallas faciales, pero debajo de esa pantalla facial tiene que ir una mascarilla quirúrgica simple o un N95, ¿no es cierto? Siempre. Las batas para cubrir la ropa, salpicaduras, etc. Y deben ser impermeables. Si no hay impermeabilidad, hay que usar un delantal, ¿no es cierto? Un delantal. Las botas, también usar botas cuando sea necesario, sobre todo para proteger nuestro calzado. Y los gorros, hay que lavarse el cabello todos los días, sí, pero también por si acaso si hay piojos, esto hay que usar el gorro, ¿no? Y desinsectizarse. Entonces, de acuerdo a la que hemos dicho, si es una transmisión por gotitas, si es una transmisión por aerosoles, en aerosoles N95. Y en gotitas, 5 micros más que usamos, mascarilla quirúrgica simple. Y siempre higiene de manos, siempre higiene de manos. ¿De acuerdo? También hemos hablado de las infecciones asociadas a atención de salud. O sea, todo este material lo vamos a aplicar a infecciones asociadas a atención de salud, que ya lo hemos hablado. ¿No es cierto? Esta es la aplicación. ¿No es cierto? Ya todo eso lo hemos hablado el otro día. ¿No es cierto? Cuidar a nuestros pacientes inmunocomprometidos con las precauciones estándar, ¿no es cierto? Tuberculosis, hemos dicho también. Y los virus, ¿no? Virus respiratorios. Y para la medida de bioseguridad, que son
Precauciones estándar dirigidas a los accidentes punzocortantes, las salpicaduras. Preguntas, por favor, preguntas. ¿Alguna pregunta? Hemos repasado esto, ya lo habíamos comentado, pero vamos a repasarlo. ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? No me dejen así en silencio. Doctor, A ver, levante la mano el que quiere preguntar, para yo miro y entonces lo llamo. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Delegada? ¿Quién es? Hola. Pregunte sin temor, Eh, sin miedo. no, doctor, sí, solo una pregunta. Usted mencionó durante la exposición que para el COVID, o sea, se recomendaban más, por ejemplo, las mascarillas, quirúrgicas, ¿no? Eh, Bueno, durante los meses de febrero creo que fue, es que salieron muchos medios de comunicación, incluso algunas personas con estudios diciendo que para el COVID ya no era seguro usar las mascarillas quirúrgicas nada más y que te terminabas más expuesto, ¿no? O No. sea, Ujú, ujú, ya. Ok. a todo esto, ¿por qué se dio todo eso, no? La prensa, yo no sé, pues yo no voy a responder por la prensa, yo no escucho televisión ni veo televisión. Yo me baso en las cosas científicas, ¿de acuerdo? Lo que se decía, por ejemplo, para cuando ustedes están en ambiente cerrado, en un ambiente cerrado, si van a estar en el hospital, se recomienda doble mascarilla, ¿no es cierto? La primera mascarilla es la que la va a proteger y la segunda mascarilla que se pone encima es para, digamos, no se ensucie tanto la primera y pueda utilizarse más tiempo. Pero si tu mascarilla quirúrgica simple, estás hablando, la moja, se humedece, tienes que botarla. Una de las cosas que tienen que aprender, y está claramente demostrado, que ustedes tienen mascarilla quirúrgica simple, la usan, la botan. Ustedes no la guardan para mañana, ni para pasado mañana. Ese día muere, y si se humedece antes, la bota y cambia. La mascarilla quirúrgica simple, el respirador N95, los fabricantes, sobre todo 3M, que es el del original, el N95, te protege 8 horas de uso. 8 horas, está claramente demostrado. 8 horas, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo entro a una zona COVID, cerrada, pequeña, entonces que puedes, incluso con aire acondicionado, imagínense, Dios mío. Ok, y entonces el virus está dando vueltas y yo me quedo turno de 2 horas y después yo salgo, yo no voy a botar esa mascarilla al 95 si le quedan 6 horas de utilidad. Entonces, ¿qué cosas te aconsejan? En una caja de cartón, una caja, tú lo guardas, tu respirador en 95, ¿no es cierto? O si tienes una bolsa de papel, de papel, la metes ahí, la guardas. Nunca en bolsa de plástico, nunca. Suda y crece hongos, ¿de acuerdo? Y crece hongos. Entonces, puedes usar tu... Ahora, pero todos los turnos son de 12 horas, no me van a cambiar. Bueno, eso es lo que dice la criolla. Bueno, ok, 12 horas. Vamos a hacer la criolla hasta 12 horas. ¿De acuerdo? Pero no más. Sin embargo, ¿qué cosa le dice en el hospital? Lo que le usa 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. No, hermano. La otra cosa, la KN95, la famosa KN95 que todo el mundo usa. ¿Se han dado cuenta y han leído en su bolsa de plástico, en su envoltura que dice para uso no médico? Y te quieren vender que esa KN95 es como la N95, es un engaño. Esa es una mascarilla quirúrgica simple, ¿no? A lo más, no más. Entonces, sin embargo, ¿qué cosa sale en el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud dice, si tienes una KN95, ahí nomás. Pero si no, y si vas a usar una mascarilla quirúrgica simple, doble. ¿Has escuchado eso del Ministerio, no? ¿O lo has leído en la norma, correcto? Sí, doctor.
Hay las KN95 originales, serias, con 3 capas. Eso sí, pero las que nos venden a nosotros son Bambarén, pues, son Bambarén. ¿Sí? Es como, a ver, vamos a buscar si la persona tiene COVID. Entonces te van a hacer tu hisopado nasal y tú tienes una persona que es asintomática y la otra persona es sintomática. El que no tiene síntomas tiene poca carga viral. El que tiene síntomas tiene un montón de carga viral. ¿No es cierto? Si yo tengo poca carga viral, tú tienes que hacer una prueba que sea mucho más sensible. Por lo tanto, el asintomático se le debe hacer PCR, ¿no es cierto? Y el sintomático puede ser la búsqueda de antígeno o el PCR, porque obviamente va a haber más virus, más chances, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, para entrar al hospital o para entrar a una clínica, le dicen, hágase la prueba de COVID. Mi esposa se accidentó hace algunas semanas y me mandaron a pagar la prueba de COVID. Y dije, pucha, que nos van a sacar como 200, 300 soles, 400 soles, pero bueno, seguro no paga, qué increíble. Y entonces me dice 60 soles. Digo, qué barato la prueba, está subvencionada. La prueba de PCR, no me dice, señor, es antígeno. ¿Cómo que antígeno? ¿Cómo que antígeno? Si está asintomática. Entonces, esa prueba tiene mucha chance de falso negativo. ¿Cierto? Porque tiene poca carga viral. O sea, puede tener virus y no lo va a detectar. Y lo que deberían pedir en los ingresos son PCR. El asintomático sospecha VIH tiene que hacerse PCR por la poca carga viral. Pues necesitan una prueba mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se tiene que hacer es que la N95 la tenemos que utilizar en personal de salud que atiende pacientes con VIH. Nosotros en la calle, en nuestra casa, mascarilla quirúrgica sí. ¿Pueden poner doble? Sí. Pero está demostrado que con una más que suficiente si en la casa y todos fuéramos asintomáticos con mascarilla quirúrgica sí. ¿Está bien? Si salgo a la calle puedo estar sin mascarilla sí. Y si no, puedo poner mi mascarilla quirúrgica sí. Pero la N95 no. La N95 déjelo para el personal de salud. ¿No es cierto? Ustedes van al hospital, si regresan y entran a área, van a tener que usar su N95. ¿Está claro, por favor? ¿Está claro? Sí, Yo trabajo en doctor. control de infecciones. En control de infecciones trabajo hace 30 años. 30 años trabajo. Nadie le gustaba control de infecciones. Pero sí se ha preocupado de control de infecciones con el COVID. Y veo tanta burrada que han hecho, tanta cosa, es un problema. Así que o aprenden, o hacen caso a lo que les digo y revisan literatura para que vean qué es lo que se tiene que hacer y no improvisar. ¿Ya? Ok, vamos a hablar sobre fiebre de origen desconocido, algunas palabras. Ustedes van a ver a través de toda su vida, que hay pacientes que presentan fiebre, y le hacen las pruebas, negativo, y nada, no sale nada, y comienzan a darle prueba terapéutica, antibióticos, están desesperados, ¿no es cierto? Entonces, cada uno manejaba como podía, es una desesperación, es una frustración para el personal de salud, sobre todo para el médico. Entonces, estos autores en los años 60, Peterson y Bison, dijeron, ok, no, tenemos que protocolizar el manejo de la fiebre persistente, la fiebre prolongada. Y la denominaron fiebre de origen desconocido. Fiebre de origen desconocido y que hicieron un protocolo, ¿no es cierto? Un protocolo. Y con su protocolo demostraron de esos 100 casos, finalmente, que 40 eran
de origen infeccioso, 20 de neoplasias, 20 de autoinmunes, y las otras, el 20% de otras cosas que no son de infección, ni neoplasia, ni autoinmunes, e incluso ahí también están, no se pudo determinar, o sea, seguía siendo desconocido. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, justo actividad antiinfecciosa, actividad antitumoral y la actividad autoinmune, ¿no? La enfermedad de tolerancia a la propia. ¿Bien? Miren. ¿Ok? Entonces, ¿y qué características tienen estas tres, sobre todo? Presentación atípica, presentación bizarra, presentación poco frecuente. Entonces, si yo tenía una tuberculosis, yo sé que existe una tuberculosis pulmonar y una tuberculosis extrapulmonar, ¿no es cierto? Y que la tuberculosis extrapulmonar, la más frecuente, es ganglionar. Pero yo resulta que este paciente con fiebre tenía tuberculosis hepática, tenía tuberculosis colónica, tenía tuberculosis ósea. O sea, no es de lo más frecuente, pues por eso le llaman bizarra, atípica, ¿correcto? Igualito, la neoplasia debutaba con un comportamiento totalmente diferente. Y el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis sistémica, también debutaba con una clínica no clásica y no frecuente, ¿cierto? Entonces, presentación atípica, presentación bizarra. ¿Y cómo definimos fiebre de origen desconocido? Los autores, Peters y Bison, es el cuadro febril más de 38.3 grados centígrados, medido al menos en 3 ocasiones, de duración superior a 3 semanas, que queda sin diagnóstico después de una semana de exploraciones intrahospitalarias. Entonces ahí hospitalizaban a los pacientes. Pero después se aceptó que podría tener una semana de manejo ambulatorio, y si las pruebas salían negativas, o sea, el paciente tenía fiebre, venía ya con fiebre, más de 3 semanas, ¿no es cierto? Y teníamos que esperar, digamos, la atención de la semana para ver resultados. Si cumplía todos los criterios y no había respuesta, entonces eso era fiebre de origen desconocido. Hay clasificación, pero lo que tiene que aprender básicamente es la de Peters, no ha cambiado. ¿No es cierto? Temperatura mayor o igual a 38.3, comprobada en diversas ocasiones, por lo menos 3 ocasiones. Duración de fiebre más de 3 semanas y ausencia de diagnóstico, pese a una semana de estudio intrahospitalario o una semana de estudio intensivo en COVID. ¿No es cierto? Y fíjense una cosa, ¿qué hemos estado enseñando estos días? Hemos enseñado el síndrome febril o solamente fiebre, ¿no es cierto? Mire todas las presentaciones que ustedes tienen las situaciones que tienen que pensar cuando ven a un paciente con fiebre. Solamente fiebre nada más. Neutropenia febril, o sea, si tiene fiebre hay que ver qué tipo de huésped es. Fiebre de origen desconocido. Y después, hoy día también les voy a enseñar fiebre posoperatoria. Entonces, fíjense todas las principales presentaciones de fiebre, ¿no? Solamente fiebre, fiebre neutropénico, neutropenia febril, fiebre de origen desconocido y vamos a aprender fiebre posoperatoria. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente la fiebre de origen desconocido es debido a una enfermedad común con presentación atípica, más que una enfermedad rara con presentación típica. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar en la cabeza de cada uno de ustedes, en el cerebro, en la memoria. Siempre han pasado las décadas y siempre las causas infecciosas, incluso dependiendo del grupo etario, son más frecuentes, predominantes. Entonces, los procedimientos que se aplican en los pacientes con fiebre de origen desconocido van desde los menos invasivos, hasta los más invasivos. ¿De acuerdo? Hasta los más invasivos. ¿Correcto? Y al final del camino nos vamos a quedar en dos situaciones. Tengo fiebre de origen desconocido con estado general conservado
y un paciente con fiebre de origen desconocido, con deterioro progresivo, ¿no?, de la salud. Entonces, le he hecho todas las pruebas y no tengo diagnóstico. Entonces uno dice, está parado. Entonces, ok, entonces vamos a hacer lo que se llama prueba terapéutica. Prueba terapéutica. ¿Cuál es la prueba terapéutica? Pero es la prueba terapéutica para controlar la fiebre, ¿cierto? No para asumir que sea una infección. Entonces uno dice, ok, si esto hubiera sido una infección aguda, infecciosa, ya no lo estaría contando el paciente. Podría ser una infección crónica con fiebre, sí. Podría ser una enfermedad autoinmune, sí. Podría ser una neoplasia, sí. Sobre todo para eso. ¿Por qué? Porque estas enfermedades liberan una serie de interleuquinas, citoquinas. Entonces, si yo le doy antiinflamatorios del tipo naproxeno, ibuprofeno principalmente, ya hay demostrado que uno podría controlar la fiebre en estos casos y demostrar que por lo menos no es infección. Se dice que esta mejor respuesta antiinflamatoria de la fiebre es por causa neoplásica. ¿De acuerdo? En cambio, miren, el que viene con el deterioro progresivo ya lo mete en una sala, ¿no es cierto? Ya está con tratamiento empírico para antibióticos, antituberculosos, corticoides, salicilatos, ya le clavaron quimio, increíble, pobrecito, ¿no? Pobrecito, ¿no es cierto? Entonces, hay dos formas. Y fíjense que el rendimiento diagnóstico de las principales pruebas involucradas en el estudio, antes que le metamos la aguja, antes que hagamos una biopsia, ¿cuál es? La historia y la evolución clínica. Hay que estar pegado al paciente, hay que estar preguntando siempre, siempre. ¿De acuerdo? El tratamiento es sintomático, totalmente sintomático. Si se hace el diagnóstico, si se identifica al agente infeccioso, pues se tratará al agente infeccioso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien, bien importante. Hoy creo que se congeló la imagen. Se congeló la imagen. A ver. Ya, sí puede salir. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta tonta. Hay tonto que no pregunta. Por favor. Por favor. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Y esta es la otra forma de fiebre, ¿no? La famosa fiebre posoperatoria. No lo vamos a desarrollar, voy a simplemente enmarcar lo básico, para que ustedes lo graben, ¿no? Ustedes todavía no han llevado, recién van a llevar cirugías, ¿correcto? Sí, doctor, recién vamos a llevar cirugía. Recién van a llevar cirugía. Entonces, esto les va a servir para cuando ustedes lleven cirugía. Muy bien, vamos a ver. Aquí. A ver, doctores. Vamos a suponer que su delegada, Córdoba Maldonado, tiene que operarla.
hace un cuadro de apendicitis, por ejemplo, ¿sí? Y la meten a sala. No ha tenido fiebre, nada, tiene dolor abdominal. Es una cuestión incipiente. Entra a la sala, ¿correcto? Entra a la sala y sale de sala sin fiebre. Y la ponen en recuperación, primero posanestesia, recuperación, y todo bien, y la pasan a su cuarto. 12 horas después o 24 horas después hace fiebre. Presenta picos febriles. ¿No es cierto? Entonces, ustedes están de guardia, la evalúan, ¿qué cosas van a encontrar? La primera posibilidad que puede ser que sea aspirado, que tenga una neumonía aspirativa. Y en segundo lugar, que esa neumonía aspirativa o esa aspiración haya provocado que zonas, áreas, pedazos de pulmón se colapsen. Y obviamente atelectasias, ¿no? Atelectasias. Entonces, ¿qué van a pedir ahí? Un hemograma, van a pedir ahí gases arteriales y por lo menos una plaquetórax, ¿no? Que les sirva. Y que van a intervenir mientras van a hacer los análisis. Si tiene fiebre, van a tomar 2 hemocultivos, ¿no es cierto? Van a hacerle fisioterapia respiratoria, ¿no es cierto?, para eliminar las atelectasias, ¿no es cierto?, ejercicios respiratorios, ¿sí? Entonces ya saben que tienen que pensar en foco pulmonar las primeras 12, 24 horas. 72 horas en más tienen que pensar en flebitis, vía periférica, catéter periférico. No, también los catéteres centrales. Entonces, si son periféricos, hay que mirar el brazo, hay que mirar la zona. Si está complicada, si tiene un catéter venoso central, también hay que chequear. Entonces, si tiene fiebre, los miran, ¿no es cierto? Evalúan que hemocultivos, hemograma, gases arteriales, ¿no es cierto? Gases arteriales. Por lo menos, ¿no es cierto? Digamos, si hay que retirar el catéter periférico, paños frescos en la piel, y si se ve que la cosa está más complicada, ya se hiciera pues antibióticos. Recuerden que la causa más frecuente de flebitis es química. O sea, muchas veces se retira el periférico y paños frescos y desaparece. Lo que no es tan parecido cuando es catéter venoso central, ¿no? Entonces ahí sí hay que tomar siempre cultivos y hay que evaluar, dependiendo del huésped, la condición clínica, etcétera, usar antibióticos. En la fiebre postoperatoria, el 5.º día es foco urinario, entonces hay que retirar el catéter urinario, ¿sí? Y obviamente los análisis que hemos pedido, ¿no? Claro, acá le agregamos examen completo de orina y urocultivo, ¿no? 7 días yo tengo que pensar en infección de sitio quirúrgico o infección de herida operatoria. Aquí que os agrego ecografía para hacer ecografía superficial, ¿sí? Superficial, para ver si hay colección. Y si ya estas suturas, puedo sacar intercalado las suturas para explorar el espacio, ¿correcto? Y en quinto lugar, más de 7 días, ¿qué cosa hay? La colección. Esta colección puede ser absceso o no. Y también de licencia, ¿no? Si salen los puntos. Entonces hay que atentos. ¿De acuerdo? Ok. Eso fue cuando la doctora Córdoba Maldonado entró para una cirugía no complicada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el paciente, si la doctora dentro de sala de operaciones hace fiebre y sale con fiebre, ¿no es cierto? Y sale con fiebre. Ahí ustedes tienen que plantear, o siempre hay que plantear, en qué huésped está sucediendo esto. Pero si es causa infecciosa o causa no infecciosa, la segunda pregunta. Si es causa infecciosa, ustedes tienen que pensar que es sepsis hasta que se demuestre lo contrario. Y si es causa no infecciosa, hay que mirar qué cosas se le
Primero la anestesia, ¿no? La anestesia puede dar fiebre, puede dar hipertermia. ¿Qué otra cosa puede? Le pusieron sangre, algún derivado, eso puede haber reacción, algún medicamento, etc. Entonces, bueno, ya la fiebre es intrasala y después sale, ya no es pues fiebre posoperatoria, sino está fiebre intrasala, ¿correcto? Y la otra es pues que de arranque quiere a operarse ya con fiebre. Entonces, una de las cosas que tienen que ver es, tan rígidos son esos valores para yo pensar a las 12, 24 horas, 72 horas, 5, 7. No, es más o menos un día antes, más o menos un día después. Entonces, menos pues pulmonar, ¿no? Menos pulmonar. Pero el resto más o menos uno. ¿Ya? Eso es muy importante. Preguntas acá, por favor. Preguntas acá. ¿No hay preguntas? Ok, vamos a hablar sobre zoonosis. Zoonosis es un tema muy importante. Hay una revista que uno de ustedes le habrá tocado o le va a tocar exponer, ¿sí? Y va a complementar el tema, ¿no? Es muy importante que uno esté atento a las... Uy, Dios mío, este demora mucho. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Está reclamando al banco. ¿Qué está pasando? No, es que sale como si hubiera una deuda con la tarjeta y no tengo ninguna deuda. Tienes que ir allá. Tienes que ir personal. Tienes que ir personal. Yo tuve que hacer eso. Y ahora estoy buscando mis correos para ver mis estados de cuenta. Sí, lleva todo eso. Una estafa, ¿no? No son estafas. A ver, vamos a ver zoonosis, ¿no es cierto? La zoonosis. ¿Sí? El término zoonosis fue utilizado por primera vez por Rudolf Virchow en su obra Manual de Patología y Terapia Especial, publicada en 1855. Este médico alemán llevó a cabo estudios sobre la triquinosis y su ciclo biológico y señaló que entre la medicina humana y la veterinaria no debería haber líneas divisorias. Mira qué interesante, ¿no? ¿Ok? Virchow es considerado el padre de la patología moderna y de la patología celular. Zoonosis, del griego zoon, animal, y osis, enfermedad, alude a una enfermedad animal o que padecen los animales, sin más connotaciones. Es una enfermedad, zoonosis, entonces zoonosis es un animal enfermo que tiene una enfermedad o que padece los animales. Su significado, sin embargo, refiere a una enfermedad transmisible al ser humano. Entonces, cuando ustedes hablan de zoonosis, es una enfermedad que se transmite del animal al ser humano, o una enfermedad compartida entre los animales y el hombre. Tal sería incluso que la dirección del contagio desde la fuente de la infección animal al hombre, o el hombre al animal, quedaría amparada por ese término. Entonces, cuando uno dice zoonosis, también podría ser del animal al hombre y del hombre al animal, que es lo que menos frecuente ocurre estos segundos, ¿no es cierto? Ahora, la OMS se metió y complicó la cosa, pues complicó la cosa. Entonces, por ejemplo, la OMS dice, vamos a usar el término zoantroponosis o antropozoonosis, indicadores de la dirección del contagio desde los animales al hombre
o desde el hombre a los animales. Entonces, zoonosis es la transmisión clásicamente, como lo entendemos nosotros, como lo usamos en la práctica diaria, es la transmisión de las enfermedades, de las infecciones de los animales al hombre. ¿De acuerdo? Ahora, OMS dice, ok, pero eso puede ser bidireccional. Entonces, si es de animales al hombre, esa zoonosis se llama zoantroponosis. Y si el hombre contagia al animal, antropozoonosis, ¿no es cierto? Bueno, así lo comprendo. Aunque el uso de la tradición ha preferido el término más corto, zoonosis, dándole un significado universal que no se corresponde a ese término. ¿De acuerdo? En el primer informe de la reunión del grupo mixto de OMS y la Organización Internacional de los Alimentos, de expertos en zoonosis, celebrada en Ginebra en diciembre del 50, se define la zoonosis como enfermedades que se transmiten naturalmente, de forma natural, entre los animales vertebrados y el hombre. Entonces queda que la zoonosis ya son solamente los animales vertebrados y la transmisión es natural. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? En contacto normal con los animales, nada especial. El informe incorpora una lista de más de 80 enfermedades y afirma que se trata de una de las ramas principales de la salud pública veterinaria. El citado grupo de expertos se refiere a la salud pública veterinaria como el concepto nuevo que describe el moderno concepto de responsabilidad de la medicina veterinaria respecto a la salud pública. ¿Correcto? Vamos a ver. Tipos de zoonosis. Existen diferentes formas de clasificar la zoonosis, ya hemos visto, ¿no es cierto? Se pueden clasificar, por ejemplo, según el tipo de agente patógeno causal. Pues hay zoonosis bacterianas, zoonosis víricas, zoonosis fúngicas, zoonosis parasitarias. También se pueden clasificar según la vía o la ruta de transmisión. Zoonosis directa, transmitida por alimentos, transmitida por vectores, etc. Otras veces la clasificación se refiere a la categoría del personal de riesgo. Entonces tenemos zoonosis ocupacionales o profesionales, las que se asocian con actividades de ocio, la zoonosis doméstica, si se relacionan con los animales de compañía, o la zoonosis accidentales. Todavía se pueden clasificar también en función del grado de transmisibilidad persona a persona, es decir, si existe transmisión interhumana o si solamente el hombre es un fondo de saco epidemiológico al que llega el patógeno desde los animales, pero no le transmite. Pero la clasificación que se refiere al ciclo de mantenimiento se considera de la mayor importancia cuando se consideran alternativas para el control y función de este criterio. Se postulan 4 tipos de categorías. Zoonosis directas, que se llaman la ortozoonosis, la ciclozoonosis, la ferozoonosis o metazoonosis y la saprozoonosis. ¿De acuerdo? Las zoonosis directas se transmiten desde un animal infectado al hombre con contacto directo o con un fomite o un vector mecánico. ¿De acuerdo? Este tipo de zoonosis puede perpetuarse en la naturaleza mediante una especie animal que actúa como hospedador principal o reservorio, como en la rabia, con el perro o con rumiantes en la brucelosis, ¿correcto? Entonces esas son las zoonosis directas. La ciclozoonosis requiere más de una especie de vertebrado, pero no requieren de invertebrados para completar el ciclo del agente como la asteniasis o la mayoría de infecciones por céstodes. Ciclozoonosis. La metazoonosis o ferozoonosis requiere para completar su ciclo biológico tanto de la participación de vertebrados como invertebrados, como la peste bubónica, la enfermedad de Lyme, la rickettsiosis, las infecciones por arbovirus. En estos casos, el invertebrado permite bien la multiplicación del agente infeccioso o su desarrollo,
pero siempre existe un periodo extrínseco en el invertebrado antes de la transmisión al hombre. ¿De acuerdo? En la saprozoonosis existe un hospedador vertebrado y un sitio inanimado de desarrollo reservorio inerte, por ejemplo, la materia orgánica, los alimentos, los suelos, las plantas, como sucede en la histoplasmosis, listeriosis o mal rojo. Claro, por ejemplo, qué sé yo, el murciélago hace sus deposiciones, cae en la cueva de las lechuzas, se levanta el polvo y el hongo es inhalado, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, no se sorprendan cuando lean o hagan los seminarios que utilicen estos términos, ¿no? Entonces, ya ustedes lo saben, vuelvan a revisarlos, marea un poco, les puede marear un poco, pero es muy importante que ustedes sepan y hablen técnicamente, ¿no? Cuando los síntomas son diferentes en los animales y en el hombre, fanerozoonosis anisintomáticas, o si solo se detecta cuadro clínico con síntomas evidentes en el hombre y no los animales, asintomáticos o reservorios. ¿De acuerdo? Clasificar la zoonosis no es una tarea fácil. Si en los animales se presentan formas subclínicas y el hombre con cuadro clínico evidente, o las situaciones contrarias a la zoonosis se denomina criptozoonosis, como la ornitosis, que son latentes en palomas o pavos, o la gastroenteritis por E. coli o 157, o otros patotipos de E. coli, que son asintomáticas en el ganado vacuno y especies animales. Lo contrario sucede en la infección por el virus de Reston, que es un filovirus que es mortal en los primates no humanos y solo induce respuesta serológica en el hombre. O sea, hay bichos que no van a hacer, de animales que no van a hacer daño, y hay otros bichos que no. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que es muy común en dermatología. Por ejemplo, hay hongos propios del hombre. Esos nos hacen daño, ¿sí? Pero si hay hongos propios de ciertos animales, de tipo de animales, nos puede caer y no nos hace daño. Hay culturas, ¿no es cierto? Entonces, todo va a depender va a depender mucho, digamos, del tipo de zoonosis, ¿no es cierto? La mortalidad, independientemente de su frecuencia, permite hablar de zoonosis principales, como lo sucede en la rabia o en el ébola, mientras otras originan enfermedades no letales como brucelosis, ¿no? La enfermedad de Newcastle, la erisipela, el mar rojo. En el artículo de zoonosis nos va a hablar de 4 o 5 entidades, quien desarrolla el artículo, ¿no? Según la presentación, también puede clasificarse en zoonosis emergentes, reemergentes, endémicas y desatendidas. Y aquí hay un ejemplo, una figura que usted ve: humanos, animales, la zoantroponosis de animales, la antropozoonosis del hombre, y el anfixenosis, que puede ser bidireccional, ¿no? Bidireccional. Qué pena que no lo lea. Bueno. Acá básicamente ya hemos hecho las clasificaciones y distintas enfermedades, ¿no es cierto? Que son principales zoonoses. Bueno, vamos a dejar esto ahí. Solamente un último comentario. Las organizaciones internacionales como la FAO, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud han dicho: ok, mira qué problema, tenemos un problema de resistencia antimicrobiana. Y los antibióticos lo usa el ser humano,
lo usan los veterinarios, lo usan los forestales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí es el mundo humano, el mundo animal y el ambiente. Entonces han creado una actividad que se llama Una Salud. En inglés, One Health. Una salud. Entonces, los especialistas humanos, los especialistas veterinarios, los especialistas ambientales están trabajando juntos para desarrollar documentos, actividades en pro de, de estas tres, digamos, comunidades, ¿no es cierto? De tal manera que haya actividades que tengan impacto en estas tres actividades, ¿no? En el caso de usar antimicrobianos de resistencia, obviamente tratar de controlar racionalmente los antibióticos en los hospitales, en la comunidad, en los centros de salud, las clínicas, también para los veterinarios y también para la gente de la tierra, ¿no? Los agricultores o granjeros, en fin. Recuerden que los animales también reciben antibióticos. Ok, vamos a hablar de los retrovirus, ¿de acuerdo? Mañana vamos a hablar de hongos. Mañana, que tenemos 3 horas, vamos a hablar de hongos y vamos a hablar de los antibióticos, ¿de acuerdo? Mañana hablamos de antifúngicos también, ¿correcto? Mañana hablamos de antifúngicos. Y con eso terminaríamos. No vamos a forzar lo de los antibióticos, lo vamos a hacer con mucha tranquilidad. Si no terminamos mañana, lo terminamos el lunes, ¿no? El martes, porque el lunes empiezan las revistas, ¿sí? De todas maneras. ¿Ok? Muy bien. Ok. Vamos a hablar sobre los retrovirus. ¿Qué son los retrovirus? Los retrovirus son virus ARN. Son virus ARN. ¿De acuerdo? ¿Y cómo clasificamos estos retrovirus? Si ustedes miran la literatura, van a ver que hay 3 grupos. Pero hay un grupo que no nos interesa porque no afecta al ser humano. ¿De acuerdo? De forma importante. Y hay 2 que sí, que nos causan problemas. Entonces, estos retrovirus hay 2 tipos. Unos que deprimen de frente el sistema inmune, mira la flecha hacia abajo, y otro sobreestimulan, o sea, no estimulan, sobreestimulan excesivamente, ¿no es cierto? Ya sea al deprimir el sistema inmune o a sobreestimular el sistema inmune, hacen daño. ¿De acuerdo? La otra cosa es que, miren esas siglas, HTLV y un número. El HTLV en inglés viene a ser el Human T Lymphocyte Virus o Lymphotropic Virus. Entonces, es un virus que tiene afinidad con el linfocito T del humano. Y recuerden que el linfocito T es el comandante general de las defensas, o sea, es el componente principal de la inmunidad celular, y de esos T, el T4, que es el comandante general de defensas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y el número, bueno, 1, 2, 3, el orden que fueron descubiertos. ¿Ya? Todos los que deprimen el sistema inmune hoy día se reconocen como VIH. Son los que causan SIDA. ¿De acuerdo? VIH1, VIH2. Y todos los que sobreestimulan, sobre todo el HTLV1, que es el más famoso. ¿Ya? Y es el que vamos a repasar. Entonces uno podría decir, diablos, el HTLV1 es un retrovirus, claro, que sobreestimula el sistema inmune. Ustedes saben que todo exceso al final hace daño,
Y si yo lo estimulo mucho, ¿cómo termina una persona? Termina agotada. Entonces, ese sistema inmune que está sobreestimulado va a llegar un momento que se va a agotar. Y se va a comportar como el que deprime directamente, ¿no? Entonces, imaginemos que yo pongo el virus encima del rectángulo rojo. ¿De acuerdo? Actividad del sistema inmune. Entonces, esto puede sobreestimular mis actividades. Puede ser que me bloquee mi actividad infecciosa, me bloquea mi actividad antitumoral y me bloquea mi actividad de tolerancia a lo propio y no puedo actuar adecuadamente y desarrollo infecciones, desarrollo cáncer, desarrollo enfermedades autoinmunes o alérgicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es la infección por HTLV1? Este virus fue descubierto en el año 80 por Robert Gallo, es el primer retrovirus humano oncogénito de ser descubierto, es un virus lipotrópico de humano. ¿Dónde es endémico? Sur de Japón, región caribeña, áreas de América del Sur, ahí tenemos Perú, Colombia, Brasil, y de África tropical, Medio Oriente, Australia y Melanesia. Se estima que al menos entre 5 a 10 millones de personas en el mundo son portadoras de este retrovirus. Y la gran mayoría no sabe que lo tiene. Y hemos dicho que Brasil, Colombia y Perú para Sudamérica, y es una enfermedad tropical desatendida, ¿no es cierto? Entonces es un virus ARN, con sus envolturas, sus proteínas, etc. Miren las áreas de etnicidad, Sudamérica, miren, ahí está Colombia, está Perú, está Brasil, todo lo que viene a ser Surinam, Guyanas, y también Ecuador. Ecuador está metido ahí. Y miren el área subsahariana, el cinturón de la pobreza, ¿no? En el Medio Oriente, Acá lo vemos, miren Sudamérica, toda la zona de selva principalmente. Perú, costa, sierra y selva, ¿no es cierto? Y en Chile también. Y obviamente ellos tienen comunidad indígena, ¿no? Que muchos de ellos tienen el HTLV. En Argentina, en general no toman, o por lo menos hay información, ¿no? Han hecho estudios, hay información, pero ahí lo ponen como la prevalencia de salud alta. Bueno, hay variedades de HTLV1, ¿no? Hay variedades de HTLV1. Y el nuestro es el transcontinental. Su grupo es un tipo A, pero su grupo transcontinental. Entonces, este es el que viene de Asia, pues del estrecho de Bering, ¿no? Principalmente. Ahora hemos tenido migraciones japonesas, por lo tanto puede haber su grupo japonés y también puede venir de su grupo africano, ¿no? Su grupo africano. Pero el que predomina es su tipo A, el cosmopolita y el subgrupo transcontinental. Miren la carga. Se dice que en Perú hay de 350.000 y 500.000 personas infectadas. Es decir, que no saben, muchas de ellas no saben, entonces siguen contagiando. Acá está Perú, ¿ya? 30 millones de habitantes, 150.000 a 500.000. ¿Cómo se transmite? Por vía sexual, por vía sanguínea, por madre de niños durante la lactancia materna. ¿Correcto? Esas son las 3 formas de transmisión. Un área es considerada endémica para HTLV1 si entre 2 a 10% de la población adulta sana está infectada, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy en la población y entre 2 al 10% de población adulta sana está infectada, es una área endémica. Miren los diversos estudios que se han hecho de transmisión de ITS, en este caso de HTLV1, fíjense, trabajadores sexuales en Ayacucho, no encontraron esa oportunidad, tampoco en HSH, pero miren, trabajadores sexuales en Cusco, donde gran turismo, ¿no? HSH o bisexuales en Cusco, 6.2, pacientes con infección de transmisión sexual en Cusco, 8.5, Pisco HSH
1.9, casi 2. Trabajadores sexuales de Pisco, 10.4. Trabajadores sexuales del Callao, 25.1. Trabajadores sexuales en Quito, 2.3. Trabajadores sexuales en Lima, 3.8. Varones en régimen privado de libertad, 1.5. Pacientes varones con VIH, 18%. Terrible, terrible, ¿no? La cantidad. Entonces, HTLV1 es prevalente en nuestro país. Pero si yo tengo el HTLV1, tengo chance que el 95% de las que es infección crónica asintomática y solamente el 5% de sintomática. Pero si tienes síntomas te va a agarrar, pero bien, bien. Si eres asintomático, vas a contagiar a tu familia, a tu esposa, a tu pareja, a tu hijo. Porque obviamente si es mujer, te va a embarazar, y si la mujer está embarazada y no controlada este virus, lo va. ¿Cuál es la forma más importante de transmisión del HTLV1? Lactancia materna, lactancia materna. ¿Qué dijimos? Miren, ¿te acuerdas? El rectángulo rojo de actividades del sistema inmune, antiinfecciosa, antitumoral y autoinmunes, y de tolerancia a lo propio. Miren todas las patologías que pueden desarrollar. Además, tuberculosis, hipertensión, sarcostrosa, dermatitis, ATL, que es la neoplasia que se pega al ATL, al HTL1, y mira las enfermedades autoinmunes inflamatorias para parecer hepática tropical, artritis, dermatitis, tiroides, etc. Si uno ve eso, oiga, esta es patología de todos los días. Entonces, HTL1 tiene que entrar dentro del diagnóstico diferencial de la comunidad, porque esto es una patología de todos los días. Bueno, salvo leucemia, linfoma celular del adulto o dermatitis crónica efectiva, en general, artritis, dermatitis, eso tiene que estar dentro del diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Ahora, la tuberculosis es mucho más agresiva, más extrapulmonar, mayor mortalidad, requiere más hospitalización. La hiperinfección por estroginosis extracolaris es la forma, y más diseminación es la forma más grave del. La sarna costrosa es la forma más grave de la sarna, antes llamada sarna noruega. Y la dermatitis crónica efectiva son infecciones por estafilococo, estreptococo en niños, es lo que llamamos la caracha. La caracha. Entonces, fíjense que el HTL1 bloquea las actividades del sistema inmune y por eso se provoca todo. La sarna costrosa, miren los tres, 69% de los cuadros de sarna costrosa que vio este grupo tenían HTL1. O sea, el HTL1 bloquea el sistema inmune y obviamente ocurre lo que ya sabemos. Esa es la caracha. También hemos dicho ya que obviamente gente joven que está positivo, ¿no es cierto? Vamos a encontrar bastante carga de tuberculosis. Por eso tiene gran cantidad de esputo. Estrogiloides es lo mismo. Ya hemos dicho que la forma que vamos a ver es hiperinfección, o sea, la cosa está terrible, es decir, larvas filariformes, ¿no es cierto? Vamos a tener también artículos para revisar eso. Y la coinfección HTL1, los primos, ¿no es cierto? Los primos. O sea, en otras palabras, tiene el VIH ya deprime. Pero si te infectas HTL1 te bloquea más. Te va a bloquear más el sistema. Y lo poco que has logrado te va a hacer daño. Entonces acá tienen un resumen, digamos, de las diferentes patologías que están bien. Entonces, graben bien el principio del HTL1. No tiene cura, no tiene tratamiento, ¿ya? Estas son las leucemias, de acuerdo a las formas clínicas, unos tienen mayor o menor supervivencia. Y los tumores que salen, las células cerebroides, tenemos acá en el hospital, nacidos en zonas andinas,
casi 60%, la mayoría era heterosexual y habían recibido lactancia materna. De las neoplasias, el no-Hodgkin es el más frecuente y de las sólidas el Sézary, ¿no? Para el diagnóstico, el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. ¿Qué tenemos? El dato epidemiológico son las endémicas, ¿no? Son las endémicas, el oriente peruano, los valles interandinos, principalmente la clínica, depende de lo que tenga, ¿no es cierto? Y los exámenes auxiliares, el tamizaje con el método de ELISA y el confirmatorio con Western blot en inmunofluorescencia. Está aplicando PCR y cultivo que son muy costosos y muy difíciles de aislar, ¿no? Tratamiento totalmente sintomático, totalmente sintomático. Ninguno de los antirretrovirales que han utilizado para VIH sirve para HTLV. Y de la prevención ya hemos dicho, sexual, sanguíneo, vertical, ¿no? Entonces, lecciones aprendidas para llevar a casa. El HTLV1 está en el Perú y el HTLV1 está en el Perú y no se piensa en ellos. Son endémicos, la transmisión por lactancia materna y sexual son las principales. Si bien la infección es asintomática mayormente cuando se manifiestan sus complicaciones, estas son serias y difíciles de tratar. El diagnóstico poco accesible a la población, el tratamiento antirretroviral no sirve, las complicaciones bueno, hay que detectarlas. Prevención es lo más importante en una población no informada, ¿cierto? HTLV es una enfermedad tropical desatendida y por lo tanto siempre considerar los HTLV en tu diagnóstico diferencial. Ok. VIH vamos a hacerlo mañana porque ya no nos da tiempo. Aparte que hemos hecho bastante ya hoy día. Nos quedan 9 minutos para preguntas, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Doctor, buenas ¿Puede hablar un tardes. poquito más fuerte, por favor? Doctor, buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Luis Damián. Ok, dígame. Mi pregunta es, en el caso de HTLV1, pacientes que vienen en zona endémica, ¿no? Pero con embarazo, ¿hay alguna probabilidad que salga un falso positivo? O sea, la prueba. Sí. La prueba de tamizaje. Bueno, la prueba de tamizaje, pues dependiendo de las pruebas. Siempre toda prueba tiene la posibilidad que salga un falso positivo, ¿no? O también que salga un falso negativo. Pero para eso tiene el confirmatorio. Las pruebas de tamizaje son pruebas de alta sensibilidad. De alta sensibilidad. Entonces ahí coge todo. Y puede coger cosas que no son. Entonces las confirmatorias son pruebas de conformidad o de confirmación, ¿no? Confirmatorios. Entonces, puede ser, es algo. Pero hay que hacer el confirmatorio de todas maneras, ¿no es cierto? Por eso hay que dar los resultados con confirmatorio. ¿Ya? Gracias, doctor. Ok. Ahora, si sale positivo y es zona endémica, pues tiene todo el derecho, porque si la madre de la zona ya se infectó, porque ahora es por la abuela, o transmisión sexual, etc. Pero si estoy con estas pruebas en un pueblo que está demostradamente que tiene esa infección, bueno, es la infección hasta que se muestre lo contrario. Doctor, ¿y alguna interferencia con, por ejemplo, si la paciente vive en el campo y a través y tiene cría animales, ¿no? Gallinas, pollo, ¿hay una interferencia de una reacción cruzada? ¿Podría haber? No, generalmente no. No es lo que se espera. ¿Preguntas? Gracias, doctor. ¿Preguntas? ¿Delegada? Sí, doctor. Ok, entonces, ahí lo vamos a dejar, entonces, no hay preguntas. ¿Ya? Mañana nos vemos a las 8 de la mañana, Dios mediante, y hacemos 3 horas, ¿correcto?
Vamos a tener un descanso unos 10 minutos luego de las 9:30. ¿Correcto? Y vamos a hacer lo que nos falta de retrovirus, que es el VIH, ¿sí? Y después vamos a hacer todo lo que es hongos. Todo lo que es hongos, ¿sí? Todo lo que es hongos. Y la parte antibiótica lo vamos a hacer con tranquilidad el martes. Pero el lunes ya empezamos revistas. Y la revista no es solamente revisar el tema, sino es la parte aplicar con ejemplos, o sea, con práctica. ¿Ya? Eso es muy importante. Yo les pediría a los que van a presentar los artículos que busquen otros artículos, que busquen figuras de lesiones, de las patologías que ustedes están discutiendo, ¿no? Radiografías, tomografías, para que miren, hay esto también. Así es el infiltrado. Todo. Tenemos un artículo que explica todas las posibilidades imagenológicas del COVID, por ejemplo, ¿no? Vale la pena que y así aprovechamos mejor el tiempo. ¿Ya? ¿Ok? Preguntas, por favor. Preguntas. Chipana, ¿llegó Chipana? ¿Chipana llegó? Chipana, acá la veo. Delegada, ¿Chipana llegó? Delegada. Doctor, sí está conectada, pero no sé por qué no contesta. Entonces, igualito falta, ¿no? Falta. Y encima que no contesta. Ok. Listo. Si no hay Está preguntas, levantando la mano la compañera Chipana, doctor. a Disculpe. ver. Hable, Chipana, hable. Doctor, su micrófono figura abierto, o sea, estaba en silencio y ahora está abierto. Creo que es problema de su equipo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Que escriba al chat? Que escriba el chat, doctor. Que escriba al chat, ¿no? A ver, escriba al chat, pues. Delegada, hagamos una cosa. Delegada. Sí, doctor. Sí, doctor, Le da mi celular a Chipana para que me escriba al WhatsApp, ¿ya? Ya, doctor. Y entonces que me explique por qué está tan irregular. ¿Ok? Ya, doctor. Listo, entonces vamos a detener la grabación.